Segunda de Timoteo 4, versículo 1. ¿Me indican con un amén? Dice: te encarezco delante de Dios y de el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Dios, porque nos permites estar aquí adorando tu nombre, Dios. Te pido que des fruto en cada uno de nuestros corazones, Dios. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a que podamos estar firmes en ti, Dios. Ayúdanos a que podamos alcanzar más almas. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Dios, que nos disponemos a estar para servirte, Dios. Gracias por sus vidas, Dios. Te pido que les sigas bendiciendo y ponemos este tiempo en tus manos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ya pueden sentarse. Hermanos, es una bendición estar aquí con ustedes, poder adorar, como dije, a nuestro Dios juntos. Realmente estoy agradecido, hermanos, por la oportunidad que me dan, ¿verdad?, de servirles. Y creo que Dios me preparó, me escogió y nos puso a mí y a mi esposa en el ministerio. Desde hace unos años, ¿verdad? 2021, mi esposa y yo sentimos, hermanos, el llamado de que queríamos servir, ¿verdad? Y eso me impulsó a mí a capacitarte con buenos maestros. Dice Hebreos 13:7, dice: acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida, dice, y sigan el ejemplo de su fe. Entonces es cuando decimos, ¿verdad?, que líderes del pasado, incluso líderes que ya están muertos, nos equipan, hermanos, para el presente. Nos equipan para el presente. Y lo único que quiero es capacitarme, hermanos, día con día, para poder traerles la palabra viva, hermanos, la palabra de verdad. No tengo ninguna otra mala intención de estar aquí. Lo único que quiero, hermanos, es que ustedes conozcan al Dios verdadero. Conozcan al Dios verdadero, para que ustedes lo amen, para que lo lleguen a amar, porque la verdadera espiritualidad, hermanos, comienza desde el interior y se refleja hacia el exterior, ¿verdad? Mi tarea es traerles a ustedes la verdad de su palabra, para que esa palabra baje a su corazón y tome control, hermanos, de su voluntad. Tome control de su voluntad. Y creo que ya les había contado, ¿verdad? Yo creo que ya lo saben. Hace 37 años, ¿verdad? Año 1988, nací yo, a los 7 meses, ¿verdad? Por cierto. Aún no estaba completamente formado, no había esperanza de vida. Al menos eso fue lo que le dijeron a mi mamá, a mi papá. Los médicos dijeron que no pasaría la noche y que era necesario, ¿verdad?, que me prepararan porque no iba a pasar la noche. ¿Por qué? Porque no estaba procesando el alimento. Los médicos le dijeron esto, ¿verdad? Llévenselo, prepárenlo para enterrarlo, así dijeron. Al llegar a casa estaba una tía, ¿verdad? Recuerden esa tía, ya les he dicho, ¿verdad?, sobre esta tía. Era cristiana, ¿verdad? Ella, al darse cuenta que lo que los médicos dijeron sobre mí, ella contestó: eso es lo que dicen ellos, pero falta lo que diga Dios. Eso fue lo que dijo. La mujer, o sea, la tía, me llevó al servicio de esa noche en su iglesia, oraron por mí, y por la soberana voluntad, hermanos, aquí estoy, ¿verdad?, sirviéndole a Dios. No hay nada más que me guste hacer, hermanos, que estar aquí, ¿verdad?, con ustedes, sirviéndoles. Y espero, ¿verdad?, estar
juntos en el cielo, adorando su nombre. Estoy muy agradecido con mi esposa también, ¿verdad? Porque de una u otra manera, ¿verdad?, se ha convertido en mi ayuda idónea a lo largo del tiempo de la iglesia. Y también agradezco a cada uno, ¿verdad?, de mis hijos que se disponen al estar aquí, ¿verdad?, de preparar todo. En verdad, les agradezco, ¿verdad? Realmente lo que quiero es que veamos, hermanos, la obra de la palabra, el poder de la palabra. Hemos creído su palabra, hermanos, hemos atesorado su palabra. Creemos en su palabra, por eso estamos todos aquí reunidos, por el poder de su palabra. Así le hemos titulado a nuestro tema de hoy. Estoy comprometido, hermanos, a predicar la palabra de verdad, a tiempo y fuera de tiempo. Y no hay otra cosa, como lo dije, que me guste hacer que enseñar la palabra. ¿Por qué? Por una simple razón, hermanos, porque da vida. La palabra da vida. Dice el Salmo 138, Salmo 138, si pueden ponérmelo en la pantalla, dice, Salmo 138, dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo, te alabaré, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque y vean lo que dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Otra vez, aquí está el punto, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Lo que el texto está diciendo es que Dios ha exaltado su palabra al mismo nivel, hermanos, que su nombre. Cuando exaltamos su nombre, lo exaltamos a Él, hermanos. La verdadera adoración es la exaltación de la palabra de Dios. Así decimos porque es justo lo que el Salmo 138 nos está diciendo. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y dan vida. Mis palabras son espíritu y dan vida. Debido a que la palabra fue escrita, hermanos, por Dios, es por eso que son espíritu, porque Dios es espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En Juan 3:1 vemos cómo Jesús, ¿verdad?, resucita a Lázaro, Él le da vida. ¿Por qué? Por el poder de su palabra, por el poder de su palabra. Su palabra tiene poder, hermanos, para darnos vida y vida en abundancia. Quiero que me acompañen a Isaías 55. Isaías 55, 10. Isaías 55, 10. Dice, vean lo que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, versículo 11, así será, vean lo que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y será prosperado para aquello para lo que la envié. Es bueno saber, hermanos, que cada que alguien comparte la palabra de Dios, Dios sabe lo que hará en cada uno de nosotros. Ya hemos hablado sobre el poder de la palabra y lo que hace, hermanos. Ustedes saben lo que hace esta palabra en nosotros. ¿Qué hace? Produce salvación, produce santificación, produce crecimiento espiritual, llena el corazón, hermanos, de esperanza también. Produce esperanza, llena la mente, hermanos.
llena la mente de vida. Y no solo eso, sino que nos capacita, hermanos, para vivir la verdad. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Tiene poder. Acompáñenme a Hechos 20:32. Hechos 20:32. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios nos edifica y eso ustedes lo irán viendo, hermanos, conforme ustedes escudriñan más y más las escrituras. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Gracias, buenos Sí. días. Buenos días. Siéntese donde Estaba guste. esperando que dijeron, Dios la bendiga, hermana. ¿No hay nadie aquí? No. Ok. La palabra de Dios nos edifica y eso ustedes lo irán viendo conforme ustedes escudriñan más y más las escrituras. Vean lo que dice Primera Tesalonicenses 2:13. Si pueden ponerme Primera Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13. Disculpe, ¿a qué hora empieza? 9 de la mañana. Oye, buen madrugar más. 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa en vosotros los creyentes, dice. Hermanos, la confianza de Pablo en la palabra de Dios no era cuestión de un pensamiento, hermanos, de anhelo ni de una fe ciega. Él podía ver que actúa en los creyentes. La palabra de Dios actúa en los creyentes. No solo trae información, hermanos, eso es algo que tenemos que entender. No solamente trae información o que provoque sentimientos, hay poder en la palabra de Dios, hermanos, para cambiar las vidas. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto es que la palabra de Dios, hermanos, es viva y activa. Está viva, está activa, viva y eficaz. Cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades, hermanos, y nuestra incredulidad, de esta manera muestra su poder inherente, hermanos, con intensidad, hermanos, y precisión. Nos recuerda, ¿verdad?, constantemente, conforme nos sometemos a la palabra de Dios, lo hacemos por mucho más que por tener como conocimiento espiritual o para aprender hechos bíblicos. Lo hacemos por el ministerio, hermanos, de la palabra. Porque Dios se encuentra con nosotros, hermanos, en su palabra. En su palabra. Y el Espíritu Santo obra poderosamente a través de ¿qué? De su palabra. De su palabra, de la palabra. Y Dios, ¿verdad? Y vemos esta obra espiritual de la palabra de Dios, y va mucho más allá, hermanos, que solo comprender textos bíblicos. Él sigue diciendo en el texto, más adelante dice: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios trae verdadera salud, fruto, prosperidad y éxito. Así dice el Salmo 1:3. La palabra de Dios tiene poder sanador, hermanos,
y tiene poder para liberarnos de la opresión. Salmo 107, Mateo 8:8, Mateo 8:16. La palabra de Dios nos purifica. Salmo 119. La palabra de Dios guardada en nuestro corazón nos mantiene, hermanos, esto es muy importante, la palabra de Dios guardada en nuestro corazón nos mantiene lejos del pecado. Salmo 119, 11. La palabra de Dios es nuestra consejera, hermanos. Salmo 119, 24. La palabra de Dios, hermanos, es una fuente de fortaleza, según Salmo 119, 28. La palabra de Dios, hermanos, nos da vida. Nos da vida. Es una fuente continua de vida. Salmo 119, 93. Hermanos, la palabra de Dios es la fuente de crecimiento espiritual. Es la fuente de crecimiento espiritual del cristiano. Primera de Pedro 2:2 y Primera de Corintios 2:1. Dice el texto, porque la palabra de Dios es viva. Vean la palabra. Quiero que le pongan atención a la palabra. Dice, porque la palabra de Dios es viva, viva y eficaz. Esto es que la palabra de Dios está viva, y no solamente está viva, sino que está activa. Está activa. Hay mucho que decir sobre estas dos palabras, viva y activa. Está viva, es la palabra zoe, Z-O-E, eso significa viva. Zoe en griego, y está presente, ¿verdad? Está presente continuamente viva. Y luego dice activa, está viva y activa. Activa es energes en griego, y muy seguido, ¿verdad? Leemos, ¿verdad? Estos textos, como decía mi papá, de caballito. Los leemos sin detenernos a revisar las palabras, ¿verdad? Pero tenemos que poner mucha atención en las palabras. No hay prisa, ¿verdad? Los textos los leemos con tiempo. No, los textos bíblicos no son para leer rápidamente. La Biblia es viviente, hermanos. Es viva, está viva. Zoe. Se refiere a la vida en contraste, hermanos, con la muerte. Las palabras que acabamos de leer tienen una vitalidad, hermanos, inherente, capaz de, hermanos, de vivificar el alma del que las está leyendo. La palabra de Dios no está muerta, hermanos, no está muerta. Está viva, está llena, hermanos, de poder y plenamente capaz, hermanos, de producir vida. Produce vida, hermanos, tiene pulso, contiene la mente de Dios, hermanos. La palabra de Dios contiene la mente de Dios. Nos habla, hermanos, nos domina. Y yo, ¿verdad? Como predicador, hermanos, yo no hago, hermanos, que la Biblia tenga vida, hermanos. Yo no hago que la Biblia tenga vida. La Biblia está viva, hermanos, y le da vida al predicador y a cualquier otro que reciba la fe, ¿verdad? La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, dice el texto. Hermanos, como iglesia, nosotros creemos, hermanos, que la palabra de Dios es revelación divina, hermanos. La palabra de Dios es revelación divina. Toda escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, hermanos. Por eso es que decimos que hemos llegado a creer, hermanos, que esa revelación fue colocada, hermanos, mediante las mentes de los escritores, de tal manera, hermanos, que los hombres no escribieron sus propias ideas, sino que los hombres santos fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir, hermanos, la Escritura. Hemos llegado a la convicción, hermanos, estudiando, ¿verdad? La Escritura, de que la ley de Jehová, hermanos, es perfecta. No tiene error. Así lo dice Proverbios 35. Toda la palabra de Dios es limpia.
Él es escudo a los que en Él esperan, dice el texto. Y hemos llegado, hermanos, también a la convicción de que tiene autoridad, como dice Isaías. Isaías 1:2, vean lo que dice. Isaías 1:2. De nuevo, los textos los leemos con calma. Dice Isaías 1:2. Oíd, coma. Las comas. Siempre hay que respetar las comas. Oíd, ese es un mandato, oigan. Y luego coma, cielos. Y escucha tú, coma. Frenamos. Y luego dice tierra. Los cielos y la tierra, ¿qué tienen que hacer? Escuchar. Y luego continúa diciendo, porque habla Jehová. ¿Qué estamos viendo aquí? Cuando Dios habla, nosotros, ¿qué hacemos? Escuchamos. Los cielos y la tierra, ¿qué hace? ¿Qué hacemos nosotros? Callamos para que Él hable, ¿verdad? Y nosotros escuchamos. Ahora sabemos que la palabra de Dios también, hermanos, es suficiente, hermanos. La palabra de Dios es suficiente, cubre todo lo que podamos necesitar, hermanos. Ustedes y yo, estuvimos, ¿verdad? Los que vienen con nosotros, ¿verdad? Del otro lugar, saben, ¿verdad? Que estuvimos en el Salmo 19:7. Concordamos de que aquí encontramos la suficiencia de las Escrituras. Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, ¿qué? Todos justos. Todos justos. Hemos llegado a entender, hermanos, que la Biblia es un libro que nos define. Que nos define. El que es de Dios, hermanos, oye las palabras de Dios. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, vean lo que dice, Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y luego continúa diciendo el texto, este es Jesús, por eso ustedes no las oyen, porque no son de Dios. Jesús a los fariseos. Aquellos que son de Dios, hermanos, oyen la palabra de Dios, pero no solamente oyen, sino que practican la palabra de Dios. Tienen hambre de ella. Tienen hambre. Y el que no tiene interés en ella, hermanos, pues no son de Dios, ¿verdad? Hemos creído, ¿verdad?, que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Así dice el Salmo 119:105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Dice, y lumbrera a mi camino, hermanos. Hemos creído que la palabra de Dios, hermanos, satisface. Juan 15:11, vean lo que dice. Juan 15:11. Juan 15:11 dice, estas cosas les he hablado, coma. Dice, para que mi gozo esté en ustedes. ¿El gozo de quién? El gozo de Cristo. Para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo, perfecto. Recuerda la palabra completo, perfecto, que no tiene necesidad de ninguna otra cosa. Ustedes encuentran su gozo, hermanos, en la palabra de Dios. Ustedes llegan aquí, hermanos, llegan a su iglesia, ¿verdad? Cada domingo y les gusta la palabra de Dios, fuerte, poderosa, penetrante, y nos convence, hermanos, de pecado.
y hay represión, hermanos, y hay restauración, hay convicción de pecado y consuelo, y al final hay un gozo, hermanos, en todo esto. Encontramos nuestro gozo, hermanos, en la palabra de Dios. Al final llegamos a tener un solo pensamiento de la palabra de Dios. Y yo definí, hermanos, la palabra de Dios en 4 puntos, 4 términos. Y la primera es reconocimiento. Reconocimiento, sabemos lo que significa. Número 1, reconocimiento, sabemos lo que significa. Número 2, convicción. Estamos comprimiendo la palabra de Dios. Número 1, ¿qué dije? Reconocimiento, sabemos lo que significa. Número 2, convicción, creemos lo que dice. Número 3, sumisión, la obedecemos de manera dispuesta, hermanos. Afecto, hermanos. Número 4, afecto. La amamos, hermanos, amamos la palabra de Dios. Dice el Salmo 1:1. Lo leíamos cuando comenzamos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego dice el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, hermanos. Esto nos define, hermanos, a nosotros. Ustedes no están aquí para ser entretenidos, hermanos. Yo no estoy aquí, hermanos, para hablar de mí, de mi persona. No estamos aquí para hacer un show, hermanos. Estamos aquí, hermanos, para deleitarnos en la ley de Jehová. Por eso estamos aquí, para que se nos alimente, hermanos, con la palabra de Dios. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón, dice el Salmo 48. Es un deleite, hermanos, escuchar la palabra de Dios. También es un deleite hacer, hermanos, su voluntad, porque tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y le obedecemos. Le obedecemos. No perfectamente, hermanos, pero le obedecemos. Buscamos ser lo más bíblicos posible. Cantamos cada domingo, hermanos, cantos, himnos llenos de la palabra de Dios. Cantamos acerca de la palabra de Dios y todo lo que está, hermanos, revelado ahí. Cantamos con gozo, Dice el Salmo 119:97, vean lo que dice. Oh, cuánto amo yo tu ley. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 19:10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Job 23:12 dice, del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado, dice Job, las palabras de su boca, más que a mi comida, dice Job. Hermanos, amamos la palabra de Dios. Primera de Juan 5:2 dice, en esto conocemos, vean lo que dice, Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El cristiano, hermanos, ama la ley, aman el obedecer la ley de Dios, aman proclamar, hermanos, la palabra de Dios. Jesús dijo a los 12 discípulos en Juan
6:67, vean lo que les dice, después de que toda la multitud lo dejó, Jesús le dijo a sus 12 discípulos, que dice en Juan 6:67, ¿acaso también ustedes quieren irse? Jesús le pregunta, Pedro responde y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. No hay otro lugar, hermanos, a donde acudir. Nadie más en este mundo tiene palabras de vida. Nadie más tiene más palabras de vida eterna. Y si usted está siendo edificado, hermanos, es por el poder de la palabra, hermanos. No es por el predicador, no es por mí, es la palabra, hermanos. No es por el lugar y usted va a ir creciendo y dando fruto. Gracias, hermanos. ¿A quién? Al libro de Dios, la palabra de Dios, la escritura. Y pues bueno, hermanos, debido a que estamos bien sumergidos en la palabra de Dios, entendemos la doctrina, entendemos la adoración, entendemos la virtud, hermanos, espiritual, entendemos la vida espiritual y el ministerio espiritual, hermanos. ¿Por qué tenemos este amor por la palabra de Dios? ¿Por qué? Vayamos a 1 Tesalonicenses, vamos a ver por qué. 1 Tesalonicenses 1, se los leo, 1 Tesalonicenses 1. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo nos volvimos en un grupo, en un grupo de personas que hacen la obra de fe, el trabajo de vuestro amor y de constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo? La respuesta, y lo dice, ¿por qué? Porque fuimos elegidos. Porque fuimos elegidos. Y luego dice el versículo 5, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, hermanos, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Por qué, hermanos? Porque fuimos elegidos. Versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo sucedió todo esto, hermanos? Porque fuimos escogidos. Versículo 7. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8 dice, ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Cómo puede suceder todo esto, hermanos? Porque fuimos escogidos. Versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. ¿Cómo sucedió todo esto, hermanos? Fuimos escogidos. Versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo puede ser posible esto? ¿Cómo podemos ser librados? Porque fuimos escogidos. Y Pablo nos ayuda a entender esto en 1 Corintios 1:18.
Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y si ellos escuchan la palabra, hermanos, pero ellos no le encuentran nada interesante. Ellos no encuentran nada interesante en un judío crucificado que según dice ser Dios y que reclama haber resucitado. Para la mente, hermanos, no regenerada, eso es irracional, hermanos. Y no solo eso, sino que es inalcanzable. Versículo 19. Versículo 19, Primera de Corintios 1:19 dice, pues está escrito, vean lo que dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En otras palabras, hermanos, usted no puede llegar a esa verdad. Usted no puede llegar a esta verdad al ser sabio, hermanos, y astuto. Versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La gente por sí misma del mundo no puede alcanzar, hermanos, este conocimiento. La palabra de Dios es irracional, hermanos, es inalcanzable. Jeremías 8:9 dice, he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová, y luego dice, ¿y qué sabiduría tienen? ¿Y qué sabiduría tienen? La sabiduría humana, hermanos, no es compatible, hermanos, con la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Recuerden que esta palabra vocación, hermanos, es lo mismo que llamado. Verán, hermanos, su llamado. Eso es lo que está diciendo. Lo vimos hace unos meses esta palabra, cuando tocamos el tema, el llamado de Dios. No sé si lo recuerdan. Somos salvos, hermanos, porque fuimos llamados. Fuimos llamados por Dios. Es un llamado eficaz, hermanos, a la salvación. Y sigue diciendo, Primera de Corintios 1:26, sigue diciendo que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para desechar lo que es. Hermanos, muchas personas no sorprendentes están transmitiendo este mensaje de la palabra de Dios. Hombres comunes, hombres sencillos. Pero algunos se preguntan, ¿no habrá sido mejor traer a personas inteligentes, eruditos, a poderosos, a influyentes, hombres preparados? Pero él no le plació, hermanos, a Dios no le plació hacer esto. No muchos sabios, dice el texto, no muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles. 3 veces no muchos. Vemos 3 veces no muchos. La mayoría de los creyentes no son, hermanos, impresionantes. No son sabios, no son poderosos, no son nobles. O sea, nobles, la palabra nobles es que no tienen influencia. Es decir, pues no tienen poder. No somos de una familia de rango social, somos necios, o sea que no somos preparados, somos débiles, no somos influyentes. También somos lo vil, dice el versículo 28, y lo vil del mundo. Vil significa insignificante. Incluso predicadores
no están a la moda. Vayan conmigo a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, la palabra de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y del poder. Versículo 5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué? Sino en el poder de Dios. Leemos todo esto, ¿verdad? Y todo parece estar en nuestra contra. No somos famosos, no somos oradores, no somos influyentes, no somos poderosos, no somos filósofos, ¿verdad? Tampoco, no somos intelectuales. Así nos mira, hermanos, la sociedad. Ahora, ¿por qué creen en la palabra de Dios, hermanos? Dice el versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por eso creen en la palabra de Dios. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos la palabra de Dios entre los que han alcanzado madurez. Aquí está la razón, hermanos. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Hemos madurado. La palabra maduro o madurez es la palabra teleios, hermanos, que significa completo o perfecto. ¿Por qué creen la palabra de Dios? Porque estamos completos, hermanos, estamos desarrollados en plenitud, fuimos desarrollados por Dios y por eso hemos llegado a ser personas únicas, hermanos. Pablo en Colosenses dice esto, Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 dice, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? Refiriéndose a Cristo. Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, o sea, completo, en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, estamos en Cristo, significa, si usted está en Cristo, hermano, significa que usted está completo. Usted cree en Cristo, usted está en Cristo, usted está completo. Usted está completo. Esa es la primera razón, hermanos, del por qué amamos la palabra de Dios. Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Estáis completos en Él. Colosenses 2:3 dice, en quien estando escondidos todos, escondidos todos los tesoros de la sabiduría, hermanos, y del conocimiento. Por eso estamos completos en Él, hermanos. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, vean lo que dice esto, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Regresamos a 1 Corintios 2:7, dice, otra razón, ¿verdad?, de por qué creemos en la palabra, dice el versículo 7, 1 Corintios 2:7, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Usted cree en la Biblia porque Dios, hermanos, antes de que el tiempo comenzara, predestinó que usted lo creyera?
Primera de Corintios 1:27. Vemos varias veces esta palabra escogió. Primera de Corintios 1:27. Él los escogió, hermanos, a usted. Él nos escogió. Dice, 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo, ¿qué dice? Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado otra vez, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 30. Vean lo que dice. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ustedes están completos, hermanos, y están en Cristo Jesús. Si no están en Cristo Jesús, hermanos, no están completos. Dice el versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, hermanos. Es por lo que él es por lo que él ha hecho, hermanos. Es por lo que él hizo, hermanos. Él escogió, hermanos. Él predestinó, él llamó. Él escogió a un tipo de personas, hermanos. Esto es a lo necio, a lo débil, lo vil, lo menospreciado, los que no son nadie, para que nadie se jacte, hermanos, delante de Dios. Primera de Corintios 2:8. Primera de Corintios 2:8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Hicieron esto por qué? Porque lo odiaban. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Frenamos ahí, dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó. La verdad divina, hermanos, la verdad divina no es visible mediante alguna metodología, hermanos, o alguna experiencia. Ni han subido en corazón de hombre. La verdad divina no puede ser conocida, hermanos, intuitivamente. Por eso es que las personas, hermanos, no la entienden. Y luego sigue diciendo el versículo 9, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hemos sido completos, hermanos, en Cristo. Somos predestinados, hermanos, para la gloria eterna. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Esa es la razón del por qué creemos. Hemos recibido el Espíritu Santo, hermanos. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿qué dice? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Somos enseñados, hermanos, por el Espíritu. Somos enseñados por el Espíritu. 7 veces nos repite, somos enseñados por el Espíritu. Se nos ha dado, hermanos, el Espíritu. Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. El texto dice que es una unción de tal manera que no necesitamos depender, hermanos, de la sabiduría humana. Somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, hermanos, vive en nosotros. Esa es la razón de por qué entendemos la Escritura. Él es el maestro, hermanos, de la verdad. El autor de la Escritura vive en nosotros, hermanos. Y Él es el intérprete de lo que Él mismo inspiró. Para terminar, hermanos, Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Usted quiere alabarse en algo? Dice el texto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Toda adoración es para Dios, hermanos. Toda la gloria, hermanos, es para Dios. Toda jactancia, hermanos, es para Dios. Si hay alguien aquí que no tenga este amor, hermanos, por la palabra, si usted no ha experimentado el poder de la palabra, si usted no ve en su corazón, hermanos, usted necesita orar, como dice el Salmo 119:18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.